¿Cómo vamos a hacer los estudios, no? Primero tenemos que saber cómo se clasifica y ahora vamos a ver cómo podemos llegar a ver cuál de esos grados tiene, ¿no? Porque a simple vista no vamos a verlo, ¿no? Con signos vitales, parámetros en general, no vamos a diagnosticar qué clasificación, qué grado de trauma renal tiene el paciente. Entonces, para estos pacientes que estamos sospechando trauma renal, primero, un ratito antes de hablar de los estudios complementarios, vamos a hablar de la anamnesis, el examen físico, ¿no? ¿Cómo vamos a sospechar trauma renal en un paciente? Primero, la historia del accidente, ¿no? Del trauma. Tenemos que sospechar en pacientes que hayan sufrido un traumatismo en la parte superior del abdomen y del dorso, ¿no? Que hayan sufrido un golpe en la región de flancos, en la región de hipocondrios, o más que todo, principalmente en la zona dorsolumbar, en el ángulo costofrénico, cuando sabemos que ha sufrido un traumatismo en la zona posterior, arriba, es mucho más posible, más sospechoso que haya lesionado riñón, ¿no? Sobre todo traumatismos penetrantes, ¿no? Por arma blanca, arma de fuego, es más probable. El trauma por golpe contuso, no penetrante, generalmente más va a lesionar a hígado y a vaso, ¿no? Son los órganos que más se lesionan con trauma contuso. Mientras que con trauma penetrante sí puede ser también ambos, pero ahí el riñón también entra dentro de los más frecuentes, ¿no? Que pueden lesionarse. Entonces, eso primero, historia del traumatismo que sea en esa parte superior. Dos, ¿qué otros datos nos hace pensar? Sobre todo datos de hipovolemia, de shock. Si el paciente está con signos de shock o hipovolemia, hay que ir a buscar de dónde está perdiendo esta sangre, ¿no? Entonces tenemos que ver si hay suficiente sangrado hacia afuera para justificar su shock. Y si no hay, tenemos que ir a evaluar los tres órganos que les acabo de decir, ¿no? Hígado, vaso y riñones, que son los que suelen sangrar más porque son órganos que son macizos, son órganos que no son huecos, tienen una cápsula, estos órganos, tienen medios de fijación, tienen ligamentos alrededor que los mantienen en su lugar. Entonces, estos ligamentos pueden traccionarse, pueden jalarse por un traumatismo y en estos casos el órgano, el riñón específicamente en este tema, se puede lesionar, ¿no? Sobre todo por una tracción, generalmente puede haber los primeros grados, ¿no? Imagínense que aquí los ligamentos que tiene el riñón se tracciona, se jala y va a producir este hematoma subcapsular por lo que se tracciona, ¿no? O incluso podría llegar a lacerar y va a producir su hematoma perirrenal. Entonces, en los primeros grados, generalmente por ese proceso, por ese mecanismo, se pueden producir estos tipos de traumas, ¿no? Luego, aparte de los datos de shock que estamos viendo, también tenemos que ver el dolor, ¿no? Generalmente va a tener dolor en la región dorsolumbar, principalmente por la extravasación de la sangre, va a producir irritación y dolor en esa zona, ¿no? Y tres, al examen físico. Al examen físico vamos a ver, primero por fuera podemos ver una equimosis, ¿no? En la zona dorsolumbar, en la zona del golpe. O podemos ver el orificio de entrada, por donde entró la bala o por dentro del cuchillo. Tenemos que observar por dónde entró lo que lesionó el riñón, ¿no? Dos, es muy característico un dato que se ve generalmente en las pancreatitis, se lo suele nombrar, pero son signos que se pueden presentar en cualquier hemorragia retroperitoneal. Y son dos datos que se ven en la parte anterior del abdomen, son equimosis, una en la zona periumbilical, podemos ver alrededor del ombligo una equimosis y otra equimosis en los flancos. ¿Cómo se llaman esos signos? De flanco se llama Great Turner y de periumbilical de Cullen. Cullen, exactamente, Cullen y Great Turner, ¿no? Entonces, uno característicamente los nombra en pancreatitis, casi siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque la pancreatitis hemorrágica, nefrohemorrágica, da un sangrado en retroperitoneo que va por las correderas hacia la parte lateral y anterior, ¿no? Pero en un trauma renal, una hemorragia de riñón como el retroperitoneo, también puede presentarse, ¿no? Entonces, no solo es
en páncreas, sino también en riñón, que puede presentar estos signos. Entonces, si tenemos un paciente que vemos que tiene una equimosis en esas zonas y tiene el antecedente del trauma del riñón, muy probablemente que esté sangrando, ¿no? Entonces, con esos datos ya sospechamos el trauma renal, sospechamos que ese riñón se ha lesionado. ¿Y qué vamos a ir a hacer? Ahora sí, estos estudios complementarios. Y dentro de los estudios complementarios tenemos desde lo más simple, una ecografía, hasta lo más complejo, una gamografía y resonancia magnética, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, una ecografía. En trauma, en ATLS, en paciente politraumatizado, hay un estudio, no es especializado en sí, o sea, se lo enfoca en trauma, pero es una ecografía bastante simple que prácticamente cualquiera la puede hacer, no es necesario ser ecografista para hacer ese tipo de ecografía. Como por suerte en la mayoría de las emergencias hay algún ecógrafo, depende del hospital, del centro, pero en casi todas las emergencias hay un ecógrafo, por lo menos para ginecología suele haber un ecógrafo, porque ahí sí tienen que evaluarlo, y se puede prestar el emergenciólogo, el cirujano de ese ecógrafo para evaluar el paciente politraumatizado. Entonces, con ese ecógrafo, el médico que está recibiendo al paciente, ya sea, cualquiera sea su especialidad, puede hacer una ecografía enfocada para ver si hay sangrado dentro de la cavidad abdominal o que pueda poner en riesgo la vida del paciente, ¿no? Solo es para evaluar si hay líquido dentro de la cavidad, ¿no? No es una ecografía especializada, no es una ecografía muy específica, no vamos a ir a ver la vesícula, todo, sino solo si hay líquido dentro del abdomen. Y esa ecografía se llama ecografía FAST, FAST de rápido, ¿no? Voy a anotar. Ecografía FAST. Que FAST en sí es una sigla, es en inglés. Han querido hacer un juego de palabras, como dice FAST, que es rápido, porque realmente es una ecografía que se la tiene que hacer rapidísima mientras se lo está evaluando el paciente. ¿Qué significa FAST? F es de focus, de enfocado, A es de assessment, de asesoramiento, S es de sonography, de ecografía, y T es de trauma. Entonces, ecografía enfocada para el asesoramiento del trauma, quiere decir, ¿no? Solo es para pacientes politraumatizados. Y como tenemos en la imagen de aquí arriba, solo vamos a ir a fijarnos 4 puntos, nada más. Solo queremos fijarnos esos 4 puntos con la ecografía y solo tenemos que saber cómo se ve el líquido. Y o sea que ustedes, que ya les he explicado un poco, ya tendrían que poder hacerla sin ningún problema. ¿Cuáles son los 4 puntos que se va a evaluar en una ecografía FAST? Aquí están los 4 puntos pintaditos, no dibujados. 1 y 2 son los flancos, son los lugares, las fosas lumbares, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a buscar en esos 2 lugares? Queremos ver los espacios perirrenales, ¿ya? El espacio hepatorrenal al lado derecho, que se llama el espacio de Morrison, que es entre el hígado y el riñón, ¿no? Entonces queremos ver si entre el riñón, que ya hemos visto en otros temas cómo se ve el riñón en la ecografía, y el hígado, si en ese espacio entre los 2 órganos se ve esta imagen negra, este líquido, ¿no? El líquido se lo ve negro. O en teoría en esa zona no debería haber nada negro, ¿no? Porque en esa zona está el hígado, que es macizo, y el riñón, que también es macizo. Lo único que se podría ver un poquito negro es al medio del riñón, la pelvis renal, pero un espacio mínimo, una cantidad mínima de líquido, ¿no? Si vemos en esa zona una colección marcada de líquido, quiere decir que o el hígado o el riñón derecho están lesionados y sangrando probablemente, ¿no? Incluso podría ser que otros órganos de esa zona puedan haber sufrido lesión. Por ejemplo, el colon, sabemos que el colon viene el ciego, el ascendente, y a ese lado está el ángulo hepático del colon. Si se perforó ese colon, también va a salir líquido de ese colon, pero no va a ser necesariamente por sangrado, también puede ser un poco sangrado, pero también puede salir el líquido del lumen intestinal, entonces también se puede acumular líquido, ¿no?
sea hígado, sea riñón o sea colon o cualquiera que haya líquido ahí, lo más probable es que sea quirúrgico ese paciente, ¿no? Porque quiere decir que está sangrando ese riñón, quiere decir que está sangrando ese hígado, quiere decir que el colon se ha perforado o algún otro órgano se ha lesionado. Entonces, si vemos esa colección líquida, entonces lo más probablemente es que sea quirúrgico. ¿Por qué? Porque si vemos acá, si hay sangrado marcado, va a ser por lo menos de un 3 a un 5, un grado 3 a 5, que ya son de ser quirúrgicos, ¿no? Si vemos un grado 1, lo único que se va a ver es el riñón con un poquito de líquido a ese lado, digamos, bueno, esta es la vejiga, pero digamos que si fuera el riñón, entonces lo único que vamos a ver es en la periferia del riñón, bien delimitado, una colección hematoma subcapsular que no va a estar difuso en toda la zona, ¿no? Entonces vamos a ver solo una imagencita negra alrededor del riñón, nada más, algo laminar, una cosa delgadita, ¿no? Sería quirúrgico también, ¿no? El grado 1 generalmente no necesariamente. El grado 1 suele mejorar, como hemos visto en la anterior clase, con tratamiento médico y observación. Ahora, si vemos que va creciendo y creciendo, ahí sí muchas veces quirúrgico. Pero si no vemos, si es un hematoma subcapsular que no va creciendo en los próximos controles, puede no ser quirúrgico en ese caso, ¿no? Cuando ya sobrepasa del riñón, suele ser quirúrgico. Entonces, en el primer punto vamos a fijarnos eso, si hay líquido. En el 2, exactamente lo mismo, solo que ahí en el otro lado es el lado izquierdo, ¿no? El punto 1 hicimos al lado derecho, en el flanco derecho, para ver si hay líquido entre hígado y el riñón. En el 2 ya no vamos a ver el hígado, sino vamos a ver el vaso y el riñón principalmente, ¿no? Y como les digo, no tenemos que ni siquiera identificar los órganos, porque me dicen, bueno, para identificar hay que saber un poco de ecografía. Oh, voy a dejarle. Espérenme un ratito. Dejar de compartir. Ahora sí. Justo el video que estaba. Ahora sí. Justo el video que estaba editando empezó a ponerse play. Compartimos otra vez. Ahora sí. Muy bien, volvemos entonces. Entonces, me quedé en el punto 2, como les decía, lo que vamos a buscar es el espacio entre el riñón izquierdo y el vaso. Y como les decía, no es necesario ni siquiera identificar estos órganos. Lo único que tenemos que hacer es ver si hay una imagen negra ahí, ¿no? Si hay líquido. En teoría, como les digo, no tendría que haber nada negro, nada líquido en esa zona. Entonces, si me dicen, no sé identificar riñón, no sé identificar vaso, porque es un poquito complicado al inicio, entonces solo nos vamos a fijar si hay esta imagen negra y listo, ¿no? Si hay eso negro, quiere decir que hay sangrado, hay líquido ahí, y ese líquido no debería estar, entonces es complicado y es posiblemente quirúrgico, ¿no? Entonces el 1 y el 2 ahí arriba, a los dos lados, las dos fosas renales prácticamente. El punto 3, como vemos aquí, y aquí nos señala, es en hipogastrio, es por encima de la sínfisis del pubis. ¿Y qué vamos a buscar ahí? Queremos buscar líquido por delante o más que todo por detrás de la vejiga, ¿no? En este caso, por ejemplo, aquí vemos en esta imagen, esta es la vejiga, que es esto de acá que estamos viendo, está llena de líquido. Eso sí se tiene que ver con líquido de la vejiga, pero alrededor no tendría por qué haber nada negro. Y en esta imagen, como pueden ver, delante de la vejiga se ve una imagen oscura, negra. Entonces se ve la sangre, ¿no? Esta visualización de la vejiga, por suerte en ecografía, es bastante simple, bastante fácil. Van a ver la primera vez si alguien ya tuvo contacto con ecógrafo, o cuando tengan, cuando les toquen sus prácticas o el internado, intenten ustedes, préstense el ecógrafo con el que estén haciendo y busquen vejiga. Es facilísimo encontrarla, porque generalmente está llena de líquido y tiene esta imagen, ¿no? Es casi la misma imagen de los libros, de dibujos, entonces es fácil ubicarla. Entonces ubicamos fácil la vejiga y lo que queremos identificar es si alrededor hay imagen negra. Como en este caso, si hay sangre, dice aquí blood, delante de la vejiga, entonces hay un sangrado dentro de la cavidad, ¿no?
Eso queremos buscar. Si hay sangre alrededor de la vejiga, quiere decir que hay líquido libre en cavidad. Entonces, no necesariamente riñón, puede ser algún otro órgano que se lesionó, se perforó. Si hay líquido, quirúrgico, ¿no? A operarlo al paciente. Y por último, lo que vamos a ir a buscar en el 4, el cuarto punto es la parte subsifoidea, o sea, debajo del sifoides, ¿no? Justo en la línea media, en la parte del epigastrio en sí, se tiene que buscar apuntando hacia arriba. Y este en sí no va a ir a buscar tanto en abdomen, sino en este caso, en el punto 4, tenemos que apuntarlo hacia el tórax, hacia el corazón, porque lo que queremos ver más que todo es el pericardio, el saco pericárdico. Y queremos ver si hay un derrame pericárdico. Vean, este es el corazón. Este, por el aspecto, me parece que es el hígado. Y está apuntando hacia arriba y está encontrando por encima del hígado, en el saco pericárdico, este líquido que se está acumulando ahí en el espacio pericárdico, ¿no? Entonces, en este caso queremos ver si hay un derrame pericárdico. ¿Por qué? Porque puede darnos un shock de tipo, un taponamiento cardíaco. ¿Qué tipo de shock nos da? ¿Se acuerdan? Cardiogénico. Biogénico. No, cardiogénico es otro tipo. Distributivo. Distributivo tampoco. Obstructivo. Obstructivo, exactamente, un taponamiento cardíaco de un shock obstructivo, porque está el corazón obstruido, no le está llegando sangre al corazón, es obstructivo, por favor, ¿no? El cardiogénico es por infarto, por arritmias, por perforación del corazón, por último si quieren, pero el derrame pericárdico, el taponamiento, nos da de tipo obstructivo, ¿no? Eso siempre se equivocan en exámenes de grado, por si acaso, así que tomen atención para que no les pase, ¿no? Entonces, la ecografía FAST, esta ecografía FAST que estamos hablando, es solo ver estos 4 puntos, ¿no? Y como dice el nombre, es rápido. Van al 1, buscan ahí si hay algo negro, nada. Al otro lado, no hay nada. Hipogastrio, nada. Epigastrio hacia el saco pericárdico, vemos no hay nada negro. Entonces, ahí quedamos tranquilos y ese paciente probablemente no sea quirúrgico, probablemente, ¿no? Porque es algo rápido en la emergencia que se hace y después recién vamos a pasar a los otros estudios, ¿no? Entonces ya le hicimos ecografía FAST a un inicio, descartamos algún problema aparentemente y ya ahí tenemos otros estudios como la ecografía normal, una ecografía abdominal y renal, es también ya una buena opción, que esa ecografía ya no es tan rápida, esa ecografía ya vamos a buscar los órganos específicamente, el informe se encarga de ver el hígado, los 2 riñones, vesícula biliar, luego abajo la vejiga y cualquier anomalía que encuentren en todo el abdomen, ¿no? Entonces ya una ecografía normal también nos sirve, pero cuando ya está estabilizado el paciente, ¿no? No vamos a pasar a hacer estos estudios complementarios hasta no estabilizarlo al paciente. La única que se puede hacer en paciente inestable, como les he dicho, es esa ecografía FAST. Entonces, ya lo estabilizamos, estamos más tranquilos, el paciente no está con alteración hemodinámica, no está en mal estado, y ya podemos pasarlo a hacer eso, ¿no? La ecografía es una opción, pero como sabemos no es un estudio muy bueno porque tiene sus limitantes, ¿no? Muchas veces este paciente puede estar distendido porque no va a estar en ayunos, el accidentado la mayoría de las veces incluso está alcoholizado y no de comer algo, entonces puede ser que los gases del intestino no nos permitan ver bien en la ecografía, ¿no? Por eso otro estudio que sí se suele pedir generalmente cuando ya el paciente esté estable, podríamos pedirle una radiografía, pero para riñón sabemos que no nos sirve, entonces para riñón nos sirve mejor una tomografía, ¿no? Un TAC. Como vemos aquí en la imagen, se puede pedir un TAC sin contraste o un TAC con contraste, ¿no? Primero, en la parte, lo más rápido es sin contraste, ¿no? Más fácil, más rápido, pero tal vez nos pasan algunas lesiones que no se pueden ver, sobre todo lesiones a nivel vascular, porque el riñón sin contraste se lo puede ver muy bien, como hemos visto en los otros temas, pero el pedículo renal, la arteria y vena renal sin contraste es más difícil valorarlas y para ese caso es preferible pedirle con contraste, ¿no?
Luego, los rayos X contrastados nos podría servir una urografía, ¿no? Una urografía nos permite ver si el riñón está funcionando, si no hay fuga del contraste al entrar al riñón, porque podríamos ver alrededor del hilio renal una acumulación de contraste, ¿no? Esta es una tomografía, antes de avanzar a rayos X contrastados, que esta es una tomografía con contraste. Vemos cómo este riñón se está pintando blanco, casi igual que el hueso, un poquito menos. Entonces muestra que es con contraste. Aquí vemos los vasos. Este es el vaso renal aparentemente. Este parecería, por la localización, tendría que ser la vena cava inferior. Esta tendría que ser la aorta. Y al otro lado, el gran problema es que tenemos aparentemente el riñón, pero fíjense que aquí le está entrando el contraste de forma difusa, pero no hay un órgano bien delimitado, ¿no? Este probablemente sea un grado 5, un estallido renal, porque no se ve la forma del riñón. Está como que no haya riñón, hay algo en pedazos en esa zona. Entonces, sí le está llegando contraste, pero hasta parece que está fugando un poco. No se sabe si es fuga o parénquima renal de esto de acá, ¿no? Entonces, en este caso, es un posible grado 5 de un trauma renal. Entonces, en este caso, reconstruir este riñón es prácticamente imposible, ¿no? Habría que verlo en vivo, abierto, revisarlo, pero lo más probable es que haya que sacar todo esto, ¿no? Entonces, para eso nos sirve esta TAC con contraste. Y el rayos X contrastado también nos va a dar una imagen parecida, solo que en radiografía, ¿no? No en tomografía. Luego, si se tiene dudas si hay lesión vascular, sobre todo en los grados 4 y 5, que se acuerdan, en el grado 4 había una laceración, una lesión de los vasos, pero no era total y podía haber una salida de la sangre hacia el espacio periliar, o incluso hablamos de una trombosis, ¿no? El grado 4, y el grado 5 es una abulsión total de los vasos sanguíneos. Entonces, cuando se está sospechando de esos dos, es ideal hacerle una arteriografía, ¿no? Para ver cómo están esas arterias, la arteria y la vena renal, y ver si hay fugas, si hay algún problema, si hay alguna alteración a nivel de esos vasos renales, ¿no? Luego, la gammagrafía renal es otro estudio que también se puede hacer, solo que este ya es un estudio que es con mayor preparación, más tiempo en el paciente ya que está más estabilizado, y generalmente en paciente de emergencia es poco probable hacerlo, ¿no? Se lo suele hacer ya en estadios más avanzados, cuando el paciente ya está estable, ya está más tranquilo, para ver si hay secuelas muchas veces, ¿no? Del trauma renal, si hay alguna fuga, un urinoma, vamos a ver las lesiones tardías del trauma renal dentro de un ratito. Y para ese tipo de alteraciones podemos pedirle una gammagrafía, ¿no? Que es un estudio con isótopos, estudios de medicina nuclear, que van al riñón esos y empieza a eliminarlos y vamos a ver cómo sale esos isótopos por la vía urinaria, ¿no? Doutor, Sí. la gamografía también tiene problema por ser caro y tiene poca disponible, ¿o no? No es tan caro, no es como una resonancia, y la disponibilidad es más accesible que la resonancia generalmente, ¿no? Pero hay el riesgo de que, como es estudio con isótopos radioactivos, puede tener algunas contraindicaciones a veces, ¿no? La gammagrafía, lo bueno es que nos permite ver cosas que a veces no se nota con la urografía porque pasa muy rápido el contraste por la urografía. Entonces, con la gammagrafía va saliendo de poco a poco y en mayor tiempo podemos ver las fugas, las lesiones, ¿no? Pero no es tan limitado como una resonancia. Generalmente la resonancia es un poquito más limitada, más difícil de hacer. Gracias. Y por último, como les decía, la resonancia magnética. La resonancia magnética en ocasiones igual nos sirve, sobre todo y lo mismo que la gammagrafía, ¿no? En pacientes ya estabilizados, cuando ya queremos ver lesiones tardías o la evolución del paciente, es ahí que se suele solicitar una resonancia. Entonces, con todos estos estudios complementarios, vamos a ver el grado de trauma que tiene, y por último podemos ver lo que viene aquí, que son las lesiones tardías que pueden presentarse en ocasiones, ¿no? ¿Cuáles son estas lesiones tardías que se pueden presentar en un trauma renal? ¿A qué se llama primero lesiones tardías? Son las lesiones que se presentan
después de que ya se resolvió el cuadro agudo de que el paciente politraumatizado, descartamos alguna de estas lesiones, digamos, el paciente se accidentó y vemos que no tiene nada, aparentemente al inicio está estable, tranquilo, no se encontró ninguna de estas lesiones, pero no se dieron cuenta de que había una lesión en la pelvis renal, por ejemplo, ¿no? La pelvis renal estaba con alguna laceración, con fuga, y por ejemplo, por esa fuga que va a salir desde la pelvis renal puede salir orina, y eso se conoce como un urinoma, ¿no? Un urinoma, una colección de orina. Entonces, el paciente no va a estar, si hay esta lesión de la pelvis renal, no va a estar hipotenso, no va a estar taquicárdico, no va a tener ningún signo de hemodinámico de shock, lógicamente. 2, no va a tener equimosis en la zona renal, no va a tener equimosis periumbilical, no va a tener nada de esos datos, ¿no? Y puede ser que un inicio, como es escasa, puede ser que hasta por el mismo golpe a veces el riñón se bloquea temporalmente, puede ser que no esté produciendo orina y en la ecografía no se haya visto ninguna colección de líquido ahí alrededor, ¿no? Al inicio. O tal vez el ecografista era malo y no sabía hacerla, ¿no? Porque sabemos que la ecografía es operador dependiente, entonces el ecografista no sabía hacer muy bien y no vio nada de líquido perirenal ni en la zona del ilio. Entonces, con el paso del tiempo, ya el paciente lo pasan a sala, en teoría está en recuperación, o incluso a veces hasta lo mandan a la casa, y con el paso de los días empieza a tener estos signos, ¿no? Malestar general, signos de inflamación, de infección como fiebre, luego empieza a aparecer por la localización dolor lumbar, empieza con taquicardia, taquipnea, empieza a choquearse el paciente porque sabemos que esta orina no debería estar libre en la zona, en el retroperitoneo o incluso en la cavidad peritoneal, y es un caldo de cultivo, entonces se va a infectar y nos va a dar una sepsis, shock séptico. Posteriormente puede llevar incluso hasta falla multiorgánica, coma y muerte, ¿no? De un problema que a un inicio no se diagnosticó. Entonces, un urinoma es una lesión tardía que no vamos a ver al inicio del cuadro, vamos a ver generalmente después de 7, incluso más días, dependiendo de la cantidad de orina que esté fugando, en la cual hay que hacer un tratamiento quirúrgico porque vean, en esta es una tomografía, ¿no? La tomografía vemos que aquí el riñón prácticamente ya, es más, no se identifica, esta parte está con contraste, esta es una tomografía con contraste, y lo que vemos es que parece que este es el riñón y aquí hay líquido en toda esta zona, ¿no? O incluso en esta otra se está viendo cómo está fugando el contraste, que es otro dato más característico. Generalmente así se va a ver un urinoma por la fuga del contraste de la vía urinaria que está saliendo, ¿no? Entonces, con esto tenemos que entrar a operar a este paciente para drenar eso y tenemos que resolver su lugar por donde está fugando la orina, ¿no? Otra lesión tardía va a ser una hidronefrosis, ¿no? Que como en esta imagen se puede presentar porque se produjo una estenosis en esa vía urinaria. Por el mismo trauma se lesionó esto, la vía urinaria, la unión bielo-ureteral se puede haber lesionado y con eso se fibrosó, por la cicatrización sufre un proceso de fibrosis y esa fibrosis llevó a una estenosis, ¿no? Entonces, aquí está muy exagerado, obviamente, en la imagen, ¿no? Pero puede haber estenosis que no sean tan marcadas, pero sí vayan a hacer que se vaya dilatando la pelvis renal. Y eso ya se considera una hidronefrosis, ¿no? Y si se la deja más tiempo, todavía va a ser mayor todavía esa dilatación de la pelvis renal. Entonces, esa hidronefrosis igual no se la va a diagnosticar un inicio, se la va a diagnosticar con el paso de varios días, incluso a veces semanas o hasta meses, dependiendo si es una estenosis muy pequeña, va a tardar más en producir la hidronefrosis, pero a largo plazo lo que van a necesitar es una dilatación de esa zona estenosada, ¿no? La dilatación puede hacerse de forma quirúrgica, como aquí se la está viendo, ¿no? Hacen un corte en esta zona estenosada y hacen una anastomosis nueva de la unión de la pelvis y el uréter. O generalmente lo que se suele hacer en estos casos
es más que todo un tratamiento endurológico, o sea, con un nefroscopio, un ureteroscopio, suena acá, y hay instrumentales que son dilatadores, ¿no? Que son con balones que se los infla y eso va a ir dilatando. Generalmente se puede hacer así, esa dilatación para superar esta estenosis, esta hidronefrosis, ¿no? Entonces, esa es otra lesión tardía que en ocasiones se puede observar. Ya se está terminando el tiempo, entonces ahorita les mando la invitación para la otra clase, chicos. Doutor, o que se habla de FUM? Perdón, no te entendí. FOM significa o quê? Falla orgánica múltiple. Falla Ya. multiorgánica, Gracias. falla orgánica múltiple. Ya, muy bien, chicos. Muy bien, entonces sigamos. Como les decía, FOM es falla orgánica múltiple, falla multiorgánica, es lo mismo, ¿no? Que después de shock viene eso y después coma y muerte. En caso de no haber sido diagnosticado o haber sido tratado muy tarde, ¿no? Puede pasar eso. Luego, otras de las lesiones tardías que vamos a hablar, hay las lesiones a nivel del aparato, de la parte vascular del riñón, ¿no? Entonces puede haber lesiones en la arteria y la vena, las fístulas arteriovenosas. ¿Qué es una fístula arteriovenosa? Una comunicación entre la arteria y la vena. ¿Qué va a pasar en este caso? Por el traumatismo, por la lesión que se produjo, por la lesión que se produjo, ahí la arteria y la vena renal podrían lesionarse como en el grado 4, por ejemplo, pero una lesión mínima y que esté frente a frente a la lesión, por ejemplo, esté justo la lesión en la parte que comunica, o sea, que esté en contacto la arteria y la vena, ambas lesionadas, pero ahí en contacto. Entonces, en ese caso se va a producir un trombo, lo más probable en esa zona, pero no va a fugar orina, no va a obstruir el flujo renal, solo va a evitar la salida de la sangre hacia la zona perirrenal. Pero con el tiempo esa lesioncita puede empezar a pasar por la presión arterial, por la presión de la sangre en la arteria, puede empezar a pasar sangre hasta el otro lado, hasta la vena, y en ese caso se produce una fístula arteriovenosa, ¿no? ¿Cuál va a ser la consecuencia de esta fístula arteriovenosa? Que parte de esa sangre que llega por la arteria hasta el riñón, una parte no va a entrar en el riñón, sino directamente de la arteria va a pasar a la vena y de la vena ya va a regresar la sangre hacia el resto de la circulación, o sea que va a saltarlo al riñón, no va a irrigarlo al riñón. Entonces, ¿eso qué consecuencia va a tener? Que ese riñón va a sufrir hipoperfusión, va a ser como si el riñón va a detectar que no hay suficiente volumen sanguíneo, porque cuando no le llega sangre al riñón, él automáticamente piensa que no hay aporte sanguíneo, que no hay volumen adecuado, que hay una hipovolemia, entonces va a iniciar todo el proceso del sistema de la renina, angiotensina, aldosterona, ¿no? Como pasa siempre cuando el riñón está hipoperfundido. Entonces ese paciente no va a tener hipovolemia, pero por ese riñón que no va a detectar la sangre que le está entrando, va a empezar a retener más líquido y va a producir angiotensina, va a aumentar la presión arterial, va a producir vasoconstricción, ¿no? Entonces, como consecuencia de eso puede tener este otro problema que va a ser una hipertensión renovascular, ¿no? ¿Qué es una hipertensión renovascular? Es una clase de hipertensión arterial, pero que no es esencial o idiopática, como en la gran mayoría de las hipertensiones, sino que esta es secundaria a un problema renal vascular, más que todo, ¿no? De la vasculatura renal. Entonces, por esta fístula arteriovenosa puede tener esta hipertensión renovascular. ¿O qué otra causa de hipertensión renovascular se les ocurre que pueda presentar un paciente politraumatizado? ¿Quién se le ocurre? A ver. Embolia de las arterias renales o de las venas. Podría ser una trombosis de la arteria más que todo, podría ser una trombosis, pero si fuera trombosado generalmente
lo mayor de los casos daría una obstrucción total, ¿no? Que en ese caso sí nos daría un problema de hipertensión por todo el mismo, pero ese riñón al final, si no le llega nada de sangre, termina muriendo, necrosándose, ¿no? Entonces ya dejaría de producir angiotensina, renina, todo el problema, ¿no? La renina sobre todo. Entonces, más una hipertensión así de larga data es poco probable por una trombosis. ¿Qué otro problema podría darnos una disminución del lumen que se mantenga durante mucho tiempo? Displasia fibromuscular. Una displasia, más que todo una estenosis, una fibrosis, exactamente como imagino que eso te vas, Mateus, una fibrosis, una cicatrización, digamos, se lesionó la arteria, pero no se abrió, no formó fístulas, no fugó, pero sí las capas, la capa media sobre todo de la arteria, se lesionó por la tracción que sufrió el riñón, y eso puede producir una fibrosis en esa zona. Y esa fibrosis, ¿qué nos va a hacer? Nos va a producir una estenosis. Entonces, puede no estenosarse el aparato urinario, sino estenosarse la arteria renal. Y esa estenosis de la arteria renal también nos va a llevar a una hipertensión renovascular porque va a disminuir la cantidad de sangre que le llegue a ese riñón, ¿no? Entonces, una fístula o una estenosis de la arteria renal, ambas pueden llevarnos a una hipertensión renovascular. Una trombosis total al inicio aumentaría la presión, pero después se muere ese riñón, deja de producir renina, entonces ya desaparece el problema de la hipertensión, solo que ya se queda con un solo riñón a ese paciente, ¿no? Lógicamente. Entonces, estas son lesiones tardías, ¿no? La hipertensión renovascular muchas veces se la detecta meses, hasta años después, no se sabe por qué el paciente desarrolla hipertensión, a veces creen que es idiopática, ni se la estudia, y si se le haría estudios, por ejemplo, aquí vemos una ecodoppler en la cual vemos cómo se van pintando los vasos, arterias y venas, no necesariamente el azul es vena ni el rojo arteria, sabemos en Doppler puede ser cualquiera de los dos, arteria o vena, pero lo que se ve es en la parte central un flujo turbulento que se está mezclando más o menos. Entonces, en este caso están viendo una posible fístula arteriovenosa porque este color alterado de varios colores en la parte media quiere decir que hay flujo turbulento que se está mezclando, que no es como en el azul o el rojo, que ese flujo está siguiendo un trayecto fijo, por eso se ve todo del mismo color, todo rojo o todo azul. Pero mientras que en este lugar hay un flujo como si estuvieran chisgueteando, por así decirlo, ¿no? O sea, que se estuviera mezclándose ahí los flujos, entonces por eso hay ese color alterado de flujo turbulento y eso posiblemente sea por una fístula, ¿no? Entonces esto se lo puede haber detectado después de mucho tiempo cuando el paciente está con esa hipertensión y a veces, si es que se lo estudia, pueden haberlo detectado, porque a veces se lo deja sin estudios y se cree que es una hipertensión arterial esencial o idiopática, nada más, ¿no? Entonces, el cuadro clínico, esto ya hemos hablado, ¿no? La anamnesis, la historia del trauma, el dolor en la región lumbar. Este es otro dato que se puede presentar, como hace rato les he dicho, por el mismo traumatismo en ocasiones puede haber una disminución de orina simple, ¿no? De poca cantidad, leve. Aunque haya solo una contusión renal, puede haber una disminución leve de orina. Pero hay que tener atención, hay que darle atención adecuada porque también esa disminución de orina puede ser porque el paciente está choqueado o porque hay una fuga de la orina en el aparato urinario. Entonces, siempre que haya disminución de orina, mejor es estudiarlo y ver cuál es la causa y asegurarse de que no sea una lesión más complicadita, ¿no? Luego, como hemos dicho, va a sangrar al paciente, entonces va a tener los síntomas de shock, taquicardia, hipotensión, alteración del estado de la conciencia, piel fría, diaforesis, bajo débito urinario, que eso estamos hablando justo acá, y podemos encontrar orificios de entrada del traumatismo penetrante cuando sea, o equimosis cuando es un traumatismo contuso, ¿no? Y como les decía, signos de hemorragia retroperitoneal como el Gray Turner y el Cullen, que ya hemos hablado de todo esto. Eso hablando de
trauma renal. Ahora, el tratamiento acá específicamente no lo estoy hablando porque lo hemos hablado aquí en los grados de clasificación, ¿no? Que generalmente en el grado 1 es observación, grado 2 suele requerir observación o a veces ya es quirúrgico para resolver la hemorragia, para esta laceración cerrarla y parar el sangrado. El grado 3 a veces necesita nefrectomía, sacar el riñón, con suerte se puede sacar a veces solo una parte. Y grado 4 a 5 generalmente ya requiere una nefrectomía. En el 4 puede ser parcial, pero generalmente es total, y en el 5 sí es una nefrectomía total, ¿no? La idea es parar el sangrado principalmente, ¿no? Esa es la idea. Si se puede salvar el riñón es lo ideal, pero más que todo lo que tenemos que intentar hacer es parar el sangrado porque eso es lo que lo va a matar al paciente de forma aguda. Obviamente junto con el tratamiento hay que intentar mantener una buena volemia, entonces se tiene que hacer todo el tratamiento de shock que ya hemos hablado en patología quirúrgica con sus cristaloides, coloides y toda la reposición líquida que sabemos, ¿no? Luego antibióticos para evitar que esos hematomas que se han formado se obseden. Siempre la sangre acumulada en alguna cavidad tiene riesgo, sobre todo si está en contacto con la vía urinaria, de infectarse. Entonces antibióticos para evitar eso, ¿no? Para evitar las complicaciones del urinoma, por ejemplo, ¿no? Entonces eso de trauma renal. Vamos avanzando, vamos a ver trauma ureteral. Este trauma ureteral, por ejemplo, no tiene mucho que ver con el paciente politraumatizado. Un paciente que se accidentó, que tuvo un politraumatismo, es poco probable que tenga una lesión ureteral, ¿no? Es raro. ¿Por qué? Porque el uréter es delgadito, no es muy largo, va en la zona lumbar, solo en la zona lumbar hasta la vejiga. Generalmente está bastante protegido por músculos, por la grasa retroperitoneal, por órganos vecinos. Entonces, por un accidente, es muy poco probable que se lesione un uréter. Pero cuando se va a lesionar el uréter, cuando va a haber un trauma ureteral, generalmente es esto. Muchas veces va a haber lesión del uréter en una cirugía, sobre todo en cirugías pélvicas o retroperitoneales, o sea, una lesión iatrogénica, ¿ya? Entonces, en esos casos se ve mucho más frecuentemente que se lesionó el uréter. Entonces, están operándolo, por ejemplo, una cirugía pélvica típica en la que más miedo se tiene de lesionar el uréter es en la cirugía del útero, una histerectomía. Entonces, están los ginecólogos sacando el útero por miomas o por un cáncer, y en su liberación del útero van por la parte posterior, y lo que al intentar liberarlo, al intentar hacerle hemostasia, lo que creen que son vasitos o ligamentos, lo cortan y no se dieron cuenta de que era el uréter que estaba pasando por ahí, ¿no? Entonces, se cortó el uréter. En el mejor de los casos, se dieron cuenta en ese momento y lo llamaron al urólogo y lo resolvieron con el urólogo, haciendo una nueva anastomosis o poniéndole una prótesis en esa zona, ¿no? Pero la mayoría de las veces, como les digo, pasa inadvertida, no se dieron cuenta. Entonces creyeron que era un vasito, lo ligaron y listo. Cuando terminaron la cirugía, pasaron a la paciente a recuperación, a su sala, y ven que hay, si se lo ligó, si digamos cortaron el uréter y creyeron que era un vasito y le pusieron un hilo alrededor para ligarlo, entonces no va a haber fuga de orina, no va a fugar, pero ese riñón sí se va a dilatar, va a tener una dilatación de ese riñón a un inicio y va a tener una disminución de la cantidad de orina, porque un riñón ya no va a estar funcionando, ya no va a estar produciendo orina, va a estar produciéndola, pero no va a estar llegando hasta la vejiga la orina de un riñón, ¿no? Entonces solo va a estar saliendo la orina del otro riñón, entonces va a haber disminución en la producción de orina. Ese riñón puede estar dilatado con una hidronefrosis, sobre todo al inicio, pero después se va a bloquear y va a dejar de producir orina y va a desaparecer su hidronefrosis en caso de ligadura. Ahora, ¿qué va a pasar en los casos en los cuales se cortó, pero no se lo ligó, se lo dejó abierto ese uréter?
Y en esos casos sí va a haber una colección de orina porque ese riñón va a estar produciendo orina y va a estar saliendo, bajando por el uréter y va a empezar a coleccionarse donde está abierto ese uréter, ¿no? Entonces va a tener un urinoma también, pero ya no en la zona perirrenal, sino en el trayecto del uréter. Entonces, y eso que nos va a dar los síntomas, lo mismo que una colección que un urinoma, un malestar general, la paciente va a estar los próximos días, no se va a sentir bien, va a tener ese dolor en la región dorsolumbar, va a empezar con fiebre, porque esa orina se va a contaminar, fiebre, el dolor cada vez más intenso, taquicardia, taquipnea, va a entrar datos de sepsis, de shock séptico, luego una falla orgánica múltiple y puede morirse al final de cuentas por eso, ¿no? Entonces, es una lesión bastante complicada. Los ginecólogos, sobre todo, que son los que más problemas, más accidentes de este tipo tienen, le tienen terror a esta lesión del uréter porque es bastante complicado y a veces tienen serios problemas por nada más una lesión ureteral, ¿no? Entonces, lo ideal es cuando se lo detecta, que se lo detecte en el intraoperatorio, en la misma cirugía cuando se lo lesionó, ¿no? Porque ya en próximas cirugías, ese uréter, para empezar, se va a retraer, ¿no? Como ya está separado y ya está cortado, muchas veces va a quedar más corto, la parte distal va a quedar más lejos y la proximal más arriba, entonces va a haber un segmento en el cual el uréter no va a alcanzar para reconectarse y por eso hay que buscar otras opciones para reconectar esos uréteres, ¿no? Y es como estamos viendo aquí en la imagen, para la resolución de esa lesión de uréter, muchas veces se tiene que hacer una anastomosis del uréter lesionado con el lado contralateral, ¿no? Aquí están suturando ese uréter lesionado a una apertura que se le hace en el otro uréter y se lo sutura y se lo anastomosa de esa forma, ¿no? Entonces, esa es una posible resolución. Cuando se lo realiza, cuando se hace la reconstrucción en la misma cirugía que se lesionó, ahí hay más posibilidad de reconstruirlo normalmente, que el uréter que fue cortado se lo pueda reconstruir inmediatamente ahí, ¿no? Pero si no se dieron cuenta, lo dejaron, lo mandaron sacaron de quirófano y a los días recién se dieron cuenta y lo operaron, ahí ya va a ser más complicada la reconstrucción, ¿no? Entonces, el trauma ureteral no es generalmente por accidente, no es por accidente, por politraumatismo, si es por un accidente operatorio, por una lesión iatrogénica. ¿Ya? El trauma vesical, la lesión vesical, ¿cuándo se va a producir? La lesión vesical es una mezcla de ambas, ¿no? Puede ser un paciente politraumatizado por un traumatismo, ya sea contuso, penetrante en la región de hipogastrio o por fracturas pélvicas. Es, por ejemplo, característico esto de la imagen en la cual el paciente está en el auto, está con su cinturón de seguridad. Bueno, generalmente el cinturón es de 2 puntos, ¿no? Aquí le falta la parte de arriba del cinturón, pero el que nos interesa para la lesión vesical es la de abajo. Y generalmente estos pacientes, como les digo, estaban en una fiesta comiendo, tomando alcohol y lo típico es que bueno, tomando su cerveza se llena la vejiga, ¿no? Produce mucha orina. Entonces este paciente se estaba yendo rápido a la casa porque quería orinar, pero estaba borracho, se accidentó, se chocó y el cinturón justo fue a comprimir esa zona del hipogastrio, ¿no? Entonces al comprimir el hipogastrio, esa vejiga estaba llena, ya estaba muy llena antes del accidente y con la presión exagerada que produjo este cinturón de seguridad, ya hizo que esa vejiga sufra un desgarro, una lesión, ¿no? Entonces, por eso, primero un trauma contuso de ese tipo puede lesionar la vejiga. Traumas penetrantes también, digamos que a ese nivel de hipogastrio sufrió alguna entrada de un cuchillo, una bala, podría lesionar la vejiga, pero principalmente va a lesionar la vejiga cuando está llena, ¿no? Si está vacía, si es poca cantidad de orina, es muy poco probable que se lesione la vejiga en esos casos porque generalmente la vejiga va a estar detrás del pubis, entonces como el hueso la está protegiendo, no va a permitir que se lesione por un trauma penetrante. Otra posible causa de lesión de vejiga son las fracturas pélvicas, ¿no? Este mismo paciente que digamos no estaba llena su vejiga, no es por un trauma contuso, pero
se fracturó el pubis y fragmentos del pubis se metieron hasta la vejiga y eso la lesionaron, ¿no? Entonces, en traumatismo por esas causas podría lesionarse la vejiga. Ahora, también la vejiga, igual que los uréteres, puede lesionarse en el intraoperatorio, que es más frecuente, es mucho más frecuente que se lesione vejiga en el intraoperatorio que el uréter, pero por suerte es mucho más benigno y mucho más fácil resolverlo, ¿no? El uréter es más raro que se lesione, pero es más complicado su manejo. En cambio, la vejiga es mucho más simple, ¿no? Entonces, ¿cuándo se va a lesionar la vejiga en un intraoperatorio? Al hacer las incisiones medianas, ¿no? El gran problema es cuando se hacen incisiones medianas infraumbilicales, sobre todo cuando son muy bajas. ¿Qué va a pasar en estos casos? Que el paciente con una incisión infraumbilical puede estar con la vejiga parcialmente llena o a veces hasta estar relativamente vacía, pero sabemos que hay el uraco, que hay ligamentos vesicales que mantienen a veces a la vejiga en una posición relativamente alta, ¿no? A veces por problemas hasta de nacimiento, algunos pacientes tienen adherencias de la vejiga hasta la parte, a veces hasta el ombligo. Es raro, pero puede ser. Entonces, lo que generalmente pasa es que está un poquito llena la vejiga y al operarlo, se lo está operando y quieren entrar en cavidad peritoneal. Ya entraron piel, tejido celular subcutáneo, aponeurosis y músculo. Y están pasando la grasa preperitoneal y llegan a peritoneo y al intentar abrir peritoneo lo cortan y no se dieron cuenta que justo ahí adentro ya estaba la vejiga. Entonces, primero cortaron, abrieron la vejiga y después abrieron el peritoneo, ¿no? Entonces, sí. He visto que pasa en algunas cesáreas también. También, exacto. En las cesáreas, por eso siempre lo que hacen es ponerle su sonda vesical antes de la cesárea. Por eso, con eso se evita todo esto, ¿no? Y como en la cesárea es una incisión de Pfannestiel, también bastante baja, no necesariamente es mediana, pero también puede ser en Pfannestiel o en otra incisión, pero en la zona hipogástrica. Entonces, se corta esa su vejiga y ahí ya hay el problema de que la orina puede empezar a jugar, ¿no? Entonces, por eso es otro problema bastante frecuente, ¿no? Lo bueno es que en los quirúrgicos generalmente uno se da cuenta en el intraoperatorio. ¿Por qué? Porque en estos pacientes sabemos que tenemos siempre que poner una sonda vesical cuando se vaya a hacer una incisión así baja, ¿no? Ya sea Pfannestiel, mediana, cualquiera. Cuando sea en la línea media una incisión baja, siempre poner una sonda para evitar que se lesione, para vaciar la vejiga y que no se lesione. Si por alguna razón se vació la vejiga, pero tiene estas adherencias, todo lo que les decía que estaba muy alta, al lesionarla la vejiga, ¿qué vamos a encontrar? Se va a ver la sonda, ¿no? Yo entraba una vez a una cirugía en la cual se lesionó la vejiga y nos dimos cuenta porque estábamos operando y ahí movemos los intestinos, los apartamos para poder ver, no me acuerdo, creo que era una diverticulitis, la cirugía o algo así. Y al estar apartando todo, vemos la sondita y el balón de la sonda dentro de cavidad abdominal, ¿no? Entonces, por ver el balón nos dimos cuenta porque entre la sangre y la orina se ve líquido, pero no se sabe de qué origen es ese líquido. Muchas veces se cree que es solo sangre. Entonces, no vamos a identificar la orina propiamente, es difícil ver eso. Pero viendo la sondita, sí se puede identificar más fácilmente que se lesionó la vejiga, ¿no? Entonces, por ese mecanismo lo diagnosticamos y así en la misma cirugía se resolvió el trauma vesical, ¿no? ¿Qué pasa si no se detecta? Si no le pusieron la sonda y no detectaron esa lesión vesical, va a tener estos síntomas, ¿no? Generalmente va a empezar con dolor hipogástrico, puede tener equimosis en la zona del hipogastrio, ¿no? Aunque estas imágenes más parecen un Cullen y Gray Tarder, pero bueno, puede tener equimosis en esa zona del hipogastrio. Por la lesión de la vejiga va a tener sangre en su interior y puede empezar a salir sangre, hematuria o sangre en el meato urinario, sobre todo cuando se lesiona la parte inferior de la vejiga, va a empezar sin diuresis, aunque no orine, puede empezar a sangrar. Luego otro dato es la equimosis perineal y que
que llama otros síntomas, puede tener inestabilidad de la pelvis, generalmente es cuando es de origen traumático, ¿no? Y la anuria, igual cuando es de origen más que todo traumático, o aunque no sea traumático, si es que toda la orina, en lugar de salir por la uretra, va a empezar a acumularse dentro de la cavidad pélvica o la cavidad abdominal, ¿no? Entonces, por eso no va a salir nada de orina. Entonces, todos estos datos pueden presentarse cuando no se lo diagnosticó en el intraoperatorio o cuando sea de causa traumática. También puede haber, sobre todo, sangre en el meato y equimosis perineal, ¿no? ¿Cuál es la solución de la lesión vesical? Como les digo, por suerte es simple, y sobre todo cuando se la hace en forma quirúrgica y en la misma cirugía se la resuelve. Lo único que hay que hacer es suturar esa vejiga, ¿no? La vejiga es un órgano muy noble, por suerte uno la sutura y con eso salir bien, se cierra esa lesión, se la sutura y se le tiene que dejar una sondita para desfuncionalizarla, para que no se llene, ¿no? Porque si se llena esa vejiga, puede esa distensión vesical hacer que empiece a fugar entre los puntos de sutura. Entonces, si lo dejamos al paciente con la sondita, esa vejiga no se va a llenar y los puntos de sutura van a estar bien aproximados y van a cicatrizar bien sin problema, ¿no? Y toda la orina va a ir saliendo por la sonda hasta que ya haya cicatrizado. Entonces, como les digo, es sutura y dejar sonda por lo menos una semana o hasta 10, 14 días se podría dejar para que cicatrice bien esa sutura, y una vez que ha cicatrizado, que ya está bien cerrada la vejiga, se saca la sonda Foley y no es más, ¿no? Entonces es la solución, por suerte, bastante sencilla. Ahora, aquí creo que no lo tengo. Aquí lo tengo. Para el diagnóstico, cuando es de origen traumático o cuando no se diagnosticó en el intraoperatorio, ¿qué vamos a hacer? Igual, estudios de imagen, ¿no? Se puede hacer una ecografía para ver si hay líquido perivesical, como en el FAST, si vemos alrededor de la vejiga algo de líquido, nos puede hacer sospechar. La tomografía también nos sirve, sobre todo cuando es con contraste. Aquí vemos con contraste, vemos una vejiga, por ejemplo, asimétrica en este caso, ¿no? En este caso vemos que esta vejiga está llena, está asimétrica, y lo que podemos ver es que por acá, por estos puntos donde están las flechas verdes, empieza a salir el contraste. Vean, esto está fuera de la vejiga, pero es blanco, igual que el contraste. Entonces, ahí se observa una fuga del contraste y eso nos hace pensar en una lesión vesical, ¿no? Aquí lo mismo, estamos en la tomografía, esto es un corte, esta es una urografía, un estudio contrastado, ¿no? Una cistografía, ¿sí? Esta de aquí es una tomografía con contraste y vemos cómo el contraste está saliendo por toda esta parte, ¿no? Todo esto blanco es contraste que está fuera de la vejiga, que es esta de acá. Entonces hay fuga del contraste. Por último, se podría hacer una cistoscopía, que es meter una cámara por la uretra, una uretroscopía hasta la vejiga, y ahí ya podemos ver la lesión en la vejiga también, ¿no? Como les decía, el tratamiento es sutura y sondaje vesical. Se deja su sonda, aquí tenemos la lesión, se la suturó y se deja la sonda por 10 a 14 días para que no se distensa esa vejiga y no tenga ningún problema con la acumulación, con la distensión de la vejiga, ¿no? Para que cierre bien sin problema. Aquí, dentro de lesión genital, primero les voy a hablar, antes de entrar a la lesión del pene, peneana, el trauma de uretra. Hemos visto el trauma de uréter, pero también hay el trauma de uretra. El trauma de uretra, ¿cuándo vamos a sospecharlo? ¿No? El trauma de uretra es muy frecuente en traumas, en accidentes de tránsito, en politraumatizados, sobre todo cuando el paciente sufre una lesión en silla de montar. ¿A qué se llama lesión en silla de montar? Se refiere a la lesión que el paciente presenta cuando, por ejemplo, sufre un traumatismo en la zona del periné. Y por eso se llama silla de montar. Es como si el paciente cayera sobre un caballo, sobre algo, sobre una tabla, con las piernas separadas, y justo la tabla o lo que vaya a golpear la parte, el material contuso golpea justo en la zona perineal, ¿no? Por eso es cuando alguien cae con piernas abiertas sobre algo, sobre todo una tabla, cuando están haciendo gimnasia los
los gimnastas y caen justo y golpean la zona perineal, eso se llama una lesión en silla de montar. Entonces, en este tipo de lesiones es que se puede lesionar la uretra. La uretra lesionada, ¿qué datos nos va a dar? La uretra lesionada, los datos que nos presenta generalmente es equimosis en la zona del periné, como se la va a diagnosticar, porque la zona perineal va a estar con bastante equimosis. Y otro dato, igual que en el de vejiga, que se puede ver, es la sangre en el meato urinario. Es más, en el trauma de uretra son más frecuentes estos dos datos que en cualquier otro trauma, que en el trauma de vejiga o de otro órgano, ¿no? Entonces, si vemos sangre en el meato urinario, mientras el paciente no orina, no hematuria, ¿no? Sino que gotea sangre constantemente por el meato urinario, o vemos equimosis en la zona perineal, con esos dos datos tenemos que sospechar un trauma de uretra. Y en este paciente está completamente contraindicado la colocación de una sonda Foley, de una sonda vesical. ¿Ya? Eso acuérdense siempre, porque es una pregunta que todo el tiempo se hace y es una pregunta que tienen que saber ustedes cuando tengan un paciente politraumatizado, porque generalmente lo que se hace en pacientes politraumatizados es para ver el débito urinario, para cuantificar cuánto líquido se le va a dar, se suele poner sonda Foley, ¿no? Entonces, cuando estamos intentando poner esta sonda Foley en este paciente politraumatizado, si vemos alguno de estos datos de la sangre en el meato o equimosis en el periné, no se le tiene que poner la sonda. ¿Por qué? Porque al meter la sonda podemos lesionar más todavía la uretra, hacer una lesión más grande de esa uretra, hacer una falsa vía, que ya les he comentado que era la falsa vía, y eso nos va a complicar más el caso, ¿no? No va a llegar a vejiga, no va a servir de nada esa sonda, solo para lesionar más la uretra. Entonces, son dos contraindicaciones totales para colocar sonda Foley, y en ese caso al paciente se le tiene que hacer una cistoscopía o una talla vesical, que es una talla vesical, es una punción de la vejiga para ponerle una sonda por encima del pubis, ¿no? Entonces, por ese mecanismo ya vamos a cuantificar el débito urinario y vamos a dejar que la uretra se repare, se regenere sin problema, ¿no? Ahora, como complicación de esta lesión uretral, muchas veces puede tener estenosis. Y la estenosis ya se va a resolver con el tiempo con dilataciones, ¿no? Se va a meter instrumentales por la uretra, por el meato urinario, para ir dilatando esta uretra de poco a poco, ¿no? A largo plazo. Entonces, eso quería aclararles sobre lesión uretral, que es importante que sepan que en estos pacientes no se pone sonda Foley, ¿no? Repito, porque es súper importante. Ahora sí, en lesión directamente peneana, ¿qué vamos a ver? Hay las llamadas fracturas de pene, ¿no? Que aquí tengo la imagen. ¿Está bien esa imagen? Obviamente no, porque no tiene hueso, ¿no? Por si acaso, cuidado, se confundan y digan, el doctor me ha mostrado que estaba fracturado el hueso. No es que tiene hueso, sino es para que se acuerden de que en la fractura de pene lo que se lesiona en sí principalmente es una túnica que va alrededor, que es la túnica albugínea, ¿no? También pueden lesionarse los cuerpos cavernosos, pero lo más importante de esto es que la túnica albugínea se puede lesionar, ¿no? El aspecto es así cuando hay esta llamada fractura de pene, ¿no? Porque pierde su cobertura de esta túnica albugínea, entonces se deforma, se dematiza y puede quedar deformado, ¿no? Los síntomas son dolor intenso, edema asimétrico y muchas veces queda un hematoma, ¿no? Un acúmulo de sangre se suele ver ahí en la zona donde se lesionó esa túnica albugínea. ¿Cuándo se va a producir? Sobre todo en accidentes durante la erección del pene, que se va a lastimar, se va a doblar y eso va a llevar a esta fractura del pene, ¿no? Muchos alumnos ya vinieron después de la clase a contarme, a mí me pasó eso, doctor, por suerte fue leve. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos leves, lo único que hay que hacer es antiinflamatorios, compresas frías, dejar que repose y se va a resolver el cuadro, ¿no? Dejarlo en la forma más anatómicamente posible acomodado y que descanse y lo dejan tranquilo ahí un tiempo, ¿no? Se lo deja por lo menos unos 2 semanas, 3 semanas que repose, ¿no?
En casos más complicados, cuando se lesiona los cuerpos cavernosos, por ejemplo, ahí sí va a requerir cirugía, como estamos viendo, ¿no? Entonces, aunque esta cirugía más parece de algún problema que se llama una fimosis, pero también se tiene que operar e intentar drenar el hematoma que tenga y suturar lo que se haya lesionado la túnica albuginea, intentar reconstruir ese cuerpo cavernoso para que no haya fuga de orina cuando vuelva a producirse la erección, ¿no? Entonces, eso primero en estas fracturas. Dos, ¿qué lesiones más puede tener? Cortes, ¿no? Puede presentar en ocasiones lesiones cortantes por el mismo accidente, por la misma lesión en silla de montar que hace rato les comenté. Puede tener zonas con lesiones de la piel que los recubre. En esos casos lo que generalmente se tiene que intentar es cubrir la lesión. Por suerte la piel de esa zona es bastante elástica y redundante, entonces suele alcanzar, si tiene una pérdida de tejido de algo de piel, se lo puede intentar estirar y alcanza la piel ahí, pero en el caso de que no nos alcance, se pueden hacer injertos o colgajos, que ya hemos hablado de ambos, ¿no? Injerto de piel de otro lado o colgajo de piel de otra zona se puede intentar pasar, ¿no? ¿Y qué se tiene que hacer en el caso de amputación, que es lo más grave, lo más peligroso, lo que más miedo le tiene, ¿no? En el caso de amputación, si es que se podría, si es que pasó poco tiempo, si se lo conservó en algo frío y se lo llevó rápido de emergencia al paciente, se podría intentar una microcirugía para reimplante, ¿no? Para reimplantarlo, hacer reconstrucción vascular, reconstrucción de uretra, de todo, para reimplantarlo, pero obviamente es muy dificultoso, muy difícil, no siempre tiene buen pronóstico, a veces igual se necrosa. A veces por más que se lo reconecte, no tiene una buena funcionalidad más largo plazo, entonces es bastante complicado, ¿no? Se puede intentar esto, pero no siempre es la solución, ¿no? Por último, acá, el trauma testicular y trauma escrotal, creo que es la última, la última. El trauma testicular, sabemos, a todos alguna vez, aunque sea jugando fútbol, han sufrido un trauma leve testicular, es muy doloroso, el dolor es bastante intenso, pero en los casos de un trauma más grave, más intenso, es obviamente mucho peor, que va a asociarse a edema, puede asociarse a un hidrocele o acumulación de líquido alrededor del testículo, o sangre alrededor del testículo, ¿no? Un hematoma. Se suele presentar en las mismas lesiones sencillas de montar o en diferentes tipos de traumatismo, ¿no? A veces la corteja enojada también puede ser causante de esto, ¿no? Essa imagem vai aparecendo mais síndrome de Fournier, doutor. Exactamente, sí, esta es una lesión de síndrome de Fournier, pero quería alguna imagen para ver el último que les voy a avisar, ¿no? Más o menos. Pero sí es un síndrome de Fournier definitivamente esto. Entonces, en el trauma testicular hay que ver qué tan vital está ese testículo. Véanlo, en este caso, por ejemplo, está bastante violáceo, eritematoso, entonces tiene un mal pronóstico, ¿no? El tratamiento generalmente es conservador, igual en trauma, es analgesia, antiinflamatorio, se suele hacer compresión para que no se forme mucho líquido, no tenga ni edema ni hidrocele, se lo tiene que comprimir y mantenerlo elevado, y con todo lo demás suele resolverse el cuadro. Pero cuando vemos que está destruido el testículo, fragmentado, cuando tiene hematomas que no se está drenando, el tratamiento suele ser quirúrgico, ¿no? Para una reparación, si se puede, drenaje de los hematomas, o en el peor de los casos, sacarlo y hacerle una orquiectomía, ¿no? Y se saca el testículo. Ahora, ¿qué vamos a hacer cuando hay lesión no del testículo, sino de la piel del escroto? Cuando hay lesión escrotal, ¿no? Está aquí un testículo, el otro no lo veo, no sé si es este otro, parecería que es este otro, pero no tiene piel en esa zona, ¿no? Entonces, lo que se hace en estos casos, bueno, este es un Fournier, pero digamos que sea por trauma, que se arrancó todo ese tejido, lo que se tiene que intentar es mantener los testículos cubiertos, no dejarlos al aire libre. Entonces, mientras se pueda, en este caso es bastante difícil, se tiene que intentar dejar cubierto por piel en el muslo, ¿no? En el muslo se le abre, se hace un bolsillo, aquí lo más cercano,
por donde va el ligamento, el cordón espermático, se hace un cortecito y se lo deja escondido debajo de la piel, ¿no? Cubierto por piel en el muslo para una corrección posterior. Cuando ya crezca toda la piel acá, cuando ya se regenere, ya se lo vuelve a acomodar en la zona original de ese testículo, ¿no? Entonces eso se hace en trauma de escroto. ¿Preguntas, dudas, aclaraciones del tema? ¿Ninguna? Doctor, Sí. usted dijo en trauma de pene Ajá. que hay leve y grave.